diplomática. Pero, ¿Qué iba a decir usted, ingeniero? quiero felicitar a Sabrina. Ayer la vi en mesa de periodistas de NT24 y me sentí En club de orgulloso prensa, ingeniero. ¿Ah? Club de Club de prensa se prensa. llama. Club de prensa, perdón. Club de prensa, perdón. Pero esa es la mesa de periodistas, el programa, el club de prensa en la que tú participas. Muchísimas gracias por su felicitación. No, porque te vi hablando precisamente en perspectiva de lo que está ocurriendo. Aquí nosotros estamos mirándonos el ombligo en vez de mirar hacia frente. Y cada pregunta difícil que hacemos se lo contestan malcriadamente. Entonces, Sí, ya no quieren ni contestar. Ya se burlan del periodista que hace preguntas. bueno, Increíble. y aprovecho también para decirte que María Corina Machado ganó el Premio Nobel de la Paz. Extraordinaria noticia y buenísimo que nos acompañe la periodista Ereida Prieto, que hoy sale con otra revelación de la villa diplomática, muy, muy interesante. Pero básicamente, ingeniero, ayer estuve en Club de Prensa de NTN24 hablando pues de temas internacionales y de temas de los Estados Unidos, especialmente de la primera fase del acuerdo entre Israel y el grupo terrorista Hamas, que parece que es una realidad que ya aprobó el gabinete israelí, ya el líder de Hamas, que se salvó del bombazo en Doha, que ha terminado siendo un fallido intento de asesinato bastante exitoso para llegar a este acuerdo, según todos los analistas, porque fue la posibilidad que le dio ese fallido, digamos, asesinato del líder en Doha, le dio la posibilidad a Donald Trump de presionar a Benjamín Netanyahu, de que le pidiera disculpas a Qatar, y que a cambio de eso, tener la mediación de Qatar, Egipto y Turquía, los tres sentados en una mesa logrando este acuerdo que ojalá pase a una segunda fase y a una implementación que básicamente ponga fin a esta guerra tan sangrienta que empezó justo hace 2 años, un 7 de octubre del 2023. Así que bueno, estuve hablando un poco de eso y ya que estamos hablando entre periodistas y del Club de Prensa, tengo que decir que en Panamá ha habido una extraordinaria cobertura. 3 medios tienen enviados especiales en este momento histórico en Israel. Está Eliana Morales del diario La Prensa, Adolfo Berríos del diario La Estrella, Isabel Menéndez de Telemetro. Así que creo que es una noticia tan importante que los medios en Panamá han sabido darle su espacio, como también en este espacio Álvaro siempre ha estado pendiente de los temas internacionales. Bien, gracias Sabrina por estar acá con nosotros y Ereida. Vamos a comenzar, yo creo que debiéramos hacer una especie de cronología. ¿Cómo comenzó todo esto de la villa diplomática? Era algo que se estaba cocinando, pero en una cocina parecía fantasma, porque nadie se estaba dando cuenta de lo que se estaba cocinando hasta que la prensa no revela a través tuyo esta información. Buenos días a todos. Como mencionas, nos encontramos buscando una información, nos topamos con esto, quedamos totalmente sorprendidos. Esta vía diplomática ubicada en Guarrayjay, Ancón, está en este proceso de ya refrendo del Contralor para que inicien los trabajos, se le entregue la orden de proceder y la empresa inicie los trabajos. Estamos hablando de una remodelación de $7.1 millones que fue adjudicado por el Ministerio de la Presidencia pese a todas las críticas que ha recibido esta restauración, debido a que estamos viendo de que hay otras necesidades en el país. Esta empresa que se lo gana, la empresa Construction Management Group, es una empresa que ya está sumando más de $33 millones en contratos solamente en lo que va del 2025. Le ha tocado adjudicarse contratos muy emblemáticos para este gobierno, como el Hospital de Mascotas,
por más de 1 millones de dólares, y la restauración de 2 iglesias en Colón. Esta es una promesa de campaña del presidente Mulino, y bueno, y esto ni siquiera fue una licitación, sino una contratación directa por 12.2 millones de dólares por el Ministerio de Cultura, que lleva el visto bueno del gabinete. Entonces ya estamos viendo de que todo se va armando con esta empresa para que realice la remodelación en la Villa Diplomática. Este caso esta remodelación incluye 2 salones presidenciales por más de 834.000 dólares, estacionamientos soterrados por 792.000 dólares, la rehabilitación de una piscina que está abandonada y llena de moho por más de 53.000 dólares, la construcción de un pabellón y una cancha de tenis en la azotea de una nueva edificación que se va a realizar en el lugar por más de 615.000 dólares. Tras 2 semanas de nosotros en la prensa intentar de obtener respuestas con el Ministerio de la Presidencia sobre los detalles de este proyecto, de qué se iba a realizar, cuál era exactamente el uso que se le va a dar a esta villa, que por cierto, al día de hoy todavía no estamos muy claros de qué es lo que va a pasar allí, cuál va a ser el uso, cuál es la importancia que se le va a dar a este inmueble una vez ya sea remodelado. Entonces, pasado 2 semanas de que no nos daban respuesta, logramos ingresar a la Villa Diplomática junto a 2 diputados, el diputado Betseray Richard y la diputada Grace Hernández, que de paso ella también es arquitecta, o sea que era una persona que nos podía orientar bastante de lo que estaba viendo, de los precios y obviamente de lo que se podía hacer. ¿Pero qué vimos? Bueno, pero cuéntame antes de entrar en lo que viste allá adentro, ¿cómo fue la tramitación para tratar de acceder a la villa? Porque tengo entendido que ustedes hicieron la solicitud a Secretaría de Comunicación o al Ministerio de la Presidencia, solicitud que yo también hice, y voy a mencionar nombre y apellido. Yo vía WhatsApp le pedí a la licenciada Astrid Salazar, que es la encargada de la Secretaría de Comunicación, que si podía ir a ver la bendita casa o villa diplomática y la casa de la Francachela y de la Jorgía, como le llamó el propio presidente de la República, y todavía estoy esperando respuesta. Me dijo que iba a verificar la agenda y ya llevo 9 días y todavía la secretaria de Comunicación no ha tenido tiempo, me imagino yo, de revisar la agenda para acompañarme o enviarme con alguien a ese lugar. Así que, pero ¿cómo fue la prensa? Porque ustedes en una nota que vi se encontraron con la secretaria de Comunicación. Exacto. Y periodistas de otros medios de comunicación. Exacto. Nosotros habíamos hecho la solicitud, ya habíamos hecho las 2 primeras publicaciones de esta investigación, y una persona que es del Ministerio de la Presidencia se comunica conmigo y me dice, dime exactamente qué quieres, porque yo puedo preguntar y para que se agilice la información, porque ya yo estaba hablando de que estábamos pidiendo información al ministro de la Presidencia. Esta persona hace la consulta, yo le envío las preguntas, le digo cuál es la inquietud que nosotros tenemos por esta propiedad, y me contesta que se iba a realizar una gira con todos los medios en el cual nosotros, la prensa, iba a estar incluida en este recorrido. Entonces yo, insistiendo con este tema de cuándo estaban pasando los días, entonces bueno, se dio la oportunidad de que, bueno, nos presentáramos allá al lugar con estos 2 diputados, porque nosotros previamente habíamos intentado ir a tomar fotos, ver el área, pero la vivienda está custodiada por SPI, así que no pudimos ni siquiera tomar fotos. Así que regresamos entonces con los diputados. Entonces, ¿qué vimos? En efecto, nosotros vimos un deterioro evidente, pero no para justificar
7.1 millones de dólares en esas reparaciones. La verdad es que no. Eh, esta casa, que fue la antigua vivienda de jefes del Comando Sur estadounidense, presenta paredes agrietadas, son de madera, pero habría que darle como mantenimiento, vidrios rotos, techos sin pinturas, algunos desprendidos, una piscina sucia, como les mencioné, verdosa, porque no se le da mantenimiento, construida en la administración del expresidente Ricardo Martinelli. Eso, una terraza que tiene una cocina y otra área como de reunión ahí dentro, pero no precisamente para reunión de trabajo, porque está justo al lado de la piscina, un muro que pasa los 2 metros, y esa área obviamente la cerraron. Esa es la área que mejor está. Recuerdo que para el tiempo del expresidente Ricardo Martinelli se había dicho que se iba a construir una oficina, pero cuando llegamos y vimos, no, oficina no era como tal, era una terraza que tiene vistas hasta para el canal de Panamá, o sea que para el Puente de las Américas, o sea que está impresionante la vista allí. También observamos que existe una cancha de tenis, está cubierta de moho, solo necesita una buena limpieza, una mano de pintura y ya está, o sea, no necesita gran cosa. Los jardines sí están con maleza, muebles inexistentes, los pocos que hay, como pequeñas sillas y mesas que ya están bastante deterioradas por el tiempo, son colocadas en los vidrios que hacen falta como para que sirvan de barricada para que evitar la entrada. Eh, y bueno, y durante ese recorrido detrás de nosotros había un agente del SPI insistiendo que dónde estaba el permiso, quién nos estaba autorizando para entrar. También hubo problemas porque sí, estaban los 2 diputados, pero yo soy de la prensa, que ellos asumían que yo no debería estar allí haciendo ese recorrido. Hubo un momento que hasta nos agarraron el carnet para verificar y tomar bien nuestros datos. Eh, Cuando nosotros llegamos al lugar, sí estaba la Secretaría de Comunicación, estaba Astrid Salazar, estaba allí, también estaba otra persona que la estaba acompañando, algún funcionario, y 2 personas, entre ellas un equipo de otro medio de comunicación. Se sorprendieron muchísimo al vernos, casi que en el intercambio de saludos fue algo bastante incómodo. Sí, fue bastante incómodo. Quería preguntarte varias cosas, porque la prensa le ha dado un seguimiento y sobre todo tú muy, muy exhaustivo a este caso. Lo primero que hizo fue compararlo con otra remodelación de un inmueble histórico, la casa del adulto mayor, que va a costar 10 veces menos, ¿no? Exacto. Y que va a servir a una población grande y vulnerable. Y lo otro que tú revelas hoy era algo que yo tenía la sospecha, porque yo había visto ese video, porque esta semana mi columna Sin Censura se llama La Villa de Mentiras, porque obviamente lo que hice fue tomar las 3 versiones del gobierno para defender esto que no tiene ninguna defensa posible. El ministro de la presidencia diciendo que esto sale de un ahorro en botellas, cuando en su ministerio no hay ningún ahorro en botellas. El ministro de Economía y Finanzas diciendo que esto no está en el presupuesto, y uno entra en Panamá Compra y encuentra la partida presupuestaria del año y encuentra incluso por medio millón de dólares. Correcto, y encuentran incluso una carta del director de presupuesto del MEF. Entonces uno dice, bueno, él trató de quedar bien, pero quedó peor, porque quedó como que desconoce, y el presidente de la República abiertamente diciendo, no me importa con lo que ustedes piensan, ustedes son unos demagogos, esto va porque va. Y lo que tú revelas hoy es que junto con las hijas, que fueron las primeras en hacer el recorrido, está George Moreno, un arquitecto condenado en el caso Blue Apple. Entonces, este escándalo, por más de que, digamos, cuentas allegadas al gobierno han tratado como de apagarlo, de decir no es para tanto,
ellos mismos se han encargado de que pica y se extienda. O sea, ¿qué hacía George Moreno ahí con las hijas de José Raúl Mulino recorriendo la Villa Diplomática? ¿Será que él va a ser el arquitecto? ¿Será que esto ya tiene nombre y apellido? ¿Tú cómo lo ves? Bueno, la verdad es que cada vez sale un elemento nuevo en esta historia, porque ellos realizaron el recorrido el 16 de julio de 2024, es decir, 2 semanas después de la toma de posesión del presidente Mulino. Allí estaba la ministra de Cultura, estaban otros funcionarios, estaba el señor Moreno, que es el arquitecto, eh, y lo más sorprendente es que 3 meses antes de este recorrido ya, eh, ya se había ratificado la condena de 80 meses de prisión contra este arquitecto por el escándalo Blue Apple. Entonces nos sorprendió muchísimo porque es un caso que ha sido transmitido por todos los medios de comunicación, en todas las plataformas posibles, o sea que no es algo que no se iban a enterar de quién los estaba acompañando. Entonces eso nos sorprendió muchísimo, y al ver las fechas, al ver el momento en que se da este recorrido, al ver en el momento en que se ratifica la condena a este señor, nosotros obviamente corrimos a preguntar a la ministra de Cultura quién lo invitó, cuál es su participación en ese recorrido, él tiene algún contrato con ellos, con alguien en el gobierno, con quién, porque o sea, no se justifica su participación allí. Es más, en la memoria de 2024 de la institución, eh, allí se indica que la ministra de Cultura estaba haciendo ese recorrido con su equipo de trabajo y las 2 hijas del presidente, Monique y Alexandra. Ambas son diseñadoras de interiores, y en el caso de Alexandra, que también es arquitecta, ellos registran en ese documento la foto del recorrido, y allí se observa claramente que él está viendo como el recorrido de todo lo que se necesita reestructurar allí. También en el video se ve que él siempre está con ellos, así que es muy, o sea, muy curioso, por llamarle de alguna manera, de que todas estas personas que en algún momento han estado conectadas con el gobierno del expresidente Ricardo Martinelli nuevamente estén en este gobierno, ya sea en algún cargo público importante o en este caso viendo obras millonarias, de las cuales ya hemos hasta escuchado a la diputada Grecia Hernández, que dice que con 7 millones ella construyó un edificio de 7 pisos, y todos sabemos que no solamente cuando se construye un edificio, también van las áreas comunes, o sea que van otros elementos, y solamente acá en una restauración estamos hablando de mucho dinero. Es más, el cartel que ellos van a colocar de inicio de obra, que tienen que colocar, sobrepasa los $3,000. O sea, estamos viendo montos muy, muy elevados, y obviamente que eso preocupa porque si con esta villa, que no era una remodelación tan alta, entonces, ¿qué estaríamos esperando de las otras contrataciones? Un ejemplo de la Casa Amarilla y de otros que necesitan también restauración, pero obviamente ya quedamos con la duda de que si se mantienen en los precios correctos. También es importante mencionar que los mismos vecinos de este caserón están muy preocupados por 2 razones. La primera, porque temen que vuelva este lugar a ser un sitio de reunión para parrandas de funcionarios y sus allegados. También temen que obviamente
cuando estén realizando la construcción del estacionamiento soterrado, esto pueda afectar el mismo muro de contención de esa zona. Ya se ha visto deslizamientos, derrumbes cercanos al lugar, así que ellos están muy preocupados y bueno, y como el mismo presidente como que tampoco está muy claro en qué se va a utilizar esa vivienda, porque dijo hace 2 semanas que a lo sumo se llevaría un trío para tocarle a algún presidente que decida alojarse allí. O sea que ni siquiera ellos tienen muy claro de qué es lo que va a pasar en esa vivienda. También nos llama muchísimo la Sí. atención de que el ministro de la Presidencia hable de que esto es producto de los ahorros de no contratar botellas, y vemos que la planilla pasa los 9 millones de dólares para el próximo año, o sea que no es congruente lo que están diciendo con los hechos. Ereida. Y como mencionaste, Sabrina, obviamente ahí está la nota, es la primera que uno ve en la licitación en la que se justifica o se le indica al Ministerio de la Presidencia de que cuenta con los fondos, más medio millón de dólares para iniciar con esta obra. Nos acompaña en el panel también el ingeniero Blandón, el licenciado César Ruilova, que quieren hacerte una pregunta. Voy con el ingeniero Blandón. Buenos días, Heredia. Un placer tenerla Buenos aquí días, con igual. nosotros. Una pregunta, usted que ha venido trabajando esto. Uno de los grandes problemas que yo veo, y lo veo también porque se recuerda que en el proceso de transición de canal a traspaso, en esa época yo trabajaba en el IRRI, una parte de eso teníamos que verlo nosotros, y ahora mismo vemos que esta villa que está cerca, la ubicación de ellos, sería bueno que otro día tengas la ubicación para que la mayoría de los panameños tengan una ubicación visual de esto. Está cerca de Quarry High. Sí, Y sí, está cerca del área del Cerro es Ancón. más, está a 2 casas de donde está el Consejo de Seguridad. Sí, sí, Quarry High. Eso es producto de un relleno que se hizo. Recuerda que la concepción de los Estados Unidos de esa época era tener esto como Quarry High era la base del Estado Mayor del Comando Sur. Y como consecuencia ahí se construyó, se hizo una estructura que está sustentada sobre construcción subterránea y amurallada, para que no haya derrumbe. Entonces, cualquier cosa que yo haga dentro de esa área tiene que tener mucho cuidado la estructura, la condición estructural de lo que yo quiero modificar. Y si yo voy a hacer estacionamiento subterráneo, yo voy a provocar movilización en un área de extrema peligrosidad en términos de lo que pudiera pasar. Y yo creo que el símbolo más importante de Panamá es el Cerro Ancón, su bandera. Eso es lo que yo tengo que cuidar. Y además de eso, ¿qué estudio tenemos de la infraestructura interna? Una cosa es la madera de lo que yo veo y una cosa es lo que yo no veo. Por ejemplo, toda la estructura interna de tubería, de desagüe, de esa casa, en la Casa Vieja. Lo que vivimos en Panamá Pacífico sabemos que tú viste, todas las casas tuvieron que ser destruidas para construir nuevas casas. Porque todas las conexiones eléctricas, todas están viejas. Esas casas tienen 70, 80, 100 años. Y no solamente es el problema de mantenimiento de la madera, ¿no?, sino la estructura. O sea, no es un problema arquitectónico nada más, es un problema estructural que yo tengo que mirar. Si usted recuerda, cuando nosotros construimos la carretera del Centenario, se dieron los estribos porque ignoramos el comportamiento de esa área que está muy cerca del Corte Culebra, y el Puente de las Américas también tiene un problema estructural, y en el gobierno de Martinelli hubo que llevarlo con cables y
y poder tensarlo para que no tuviera problemas. Entonces, ahí hay problemas estructurales. No conozco de los estudios estructurales. Ustedes en la prensa han tenido acceso a esto de estructurales, porque aparte de problemas presupuestarios, que se dijo que estaba resuelto y después el ministro de Economía y Finanzas dijo, no hay, muéstrame una sola línea. Sí, eso sí está en el presupuesto. Sí está. Entonces, aparte de esos problemas, esto tiene un peligro para un bien, digamos, históricamente superior, que para mí es el Cerro Ancón y todas esas estructuras. Cualquier cosa que yo haga ahí tiene que ser hecha con un gran estudio de impacto, no solo ambiental, sino estructural. ¿Ustedes han tenido acceso a esos informes? Precisamente esa es una de las preguntas que hicimos al ministro de la Presidencia y de la cual no tenemos respuesta, de que si ya existía un estudio geotécnico sobre ese terreno debido a la condición de cómo se encuentra actualmente y cómo fue construida, cómo está construida esa comunidad allí. Entonces, no tenemos respuesta, así que también consultamos al presidente de la empresa que va a realizar la obra, de que si él había recibido algún estudio geotécnico, pero nos informa de que solamente recibieron el pliego de cargos. No, en este momento no tiene ningún estudio, es decir, de que van con los ojos vendados a hacer este estacionamiento soterrado. O sea, viene la adenda, viene la adenda, ahí viene la adenda. Exacto, pero ya se ve que hay derrumbe, hay un tramo de la cerca de contención que se colocó para el lado donde está el mismo cerro, ya ha cedido, varias rocas han caído en la calle, los mismos vecinos han tenido que moverlas, temen que, claro, es un paso no solamente de los residentes, sino también de turistas, pueda suceder algo lamentable, obviamente. Ellos el pasado 11 de septiembre, la Asociación de Residentes envió una nota al Ministerio de Ambiente preguntando de si se va a realizar algún estudio en esa zona debido a lo que ya está pasando, esos derrumbes, que si se puede arreglar el muro de contención que hay allí, esa cerca que está allí, porque obviamente ellos temen por la seguridad de todos, ¿no? A la fecha no han tenido respuesta, o sea que estamos viendo de que están muy empeñados en obviamente realizar esta obra sin tener los cuidados pertinentes, y como mencioné, no hay un estudio geotécnico sobre ese terreno, lo cual es muy peligroso, pero a pesar de que se ha criticado la cantidad que se va a entregar para esta vivienda, para su remodelación, todos estos llamados de alerta, de vamos a meterlo en el área de salud, en educación, esto no ha sido suficiente para parar esta restauración, que en estos momentos no sé por qué tanto la urgencia que se pueda tener, pero ni estas comparaciones con los escasos recursos que reciben estos sectores importantes para el país versus a lo que se va a entregar para la villa ha detenido esta obra, pero sí podemos ver que desde el inicio de este gobierno parece que el destino de la villa diplomática estaba decidido. Como dijimos, 2 semanas después de que el presidente asumiera el cargo, vimos a todas estas personas realizando el recorrido por la villa diplomática, y obviamente lo que ya estarían pensando en lo que se iba a destinar para esta obra millonaria. Ereida, hay que ver también el tratamiento o quizás el tratamiento que se le va a brindar a la comunidad que en este momento está solicitando información y que quieren realizar una consulta pública. Licenciado César Ruilova, pregunta, adelante. Gracias, buenos días, Lisbeika, Álvaro, oye, mi amiga Ereida, saludos, Sabrina, Pedro Blandón, buenos días, buenos días a todos los periodistas. Por favor, señores periodistas, hoy estamos nosotros los abogados en minoría total. Hoy están los periodistas dominando el escenario, pero yo
les invito a los periodistas que anoten esto que digo hoy, 10 de octubre del 2025. Este tema de las villas diplomáticas, este tema va a ser debatido en sede penal en el 2029, en el 2030. Esto va a ser así. Pero lamentablemente los que van a tener que ir allá no van a ser los que toman las decisiones hoy. Son otros. Y doy una pista, ¿no? El presupuesto de dónde sale, de quién, de manos de qué ministerio, de qué dirección. Estoy clarísimo que esas personas no tienen ni idea o no tienen injerencia en las tomas de decisiones, pero funcionalmente tendrán que ir allá. ¿Y por qué digo esto? Por un contexto, como el ingeniero Blandón en la mañana contextualizaba los temas. Existen querellas penales a propósito de la gestión anterior del Seguro Social, no porque se robaron la plata, sino porque utilizaron los dineros de un programa para el otro programa, y entonces ahí se dice que eso es una malversación y todo. Bueno, aquí esto es así, o sea, esto no es necesario. Hoy los intelectuales de este país, ingeniero Blandón, los intelectuales de este país el día de ayer enviaron una nota por la biblioteca Ernesto J. Castillero que se está cayendo y no tiene presupuesto. O sea, con valor cultural, ahí están las obras intelectuales acopiadas de nuestra historia. Y no hay dinero, no hay un centavo, no se sabe si es del Ministerio de Cultura, si es del Ministerio de Educación, el Ministerio de quién, y no hay plata para la biblioteca Ernesto J. Castilla. Entonces, esos son elementos objetivos que nos dicen a nosotros, si es un tema con valor histórico y cultural, bueno, ahí, por favor, rescatemos la biblioteca Ernesto J. Castilla. Entonces, ¿qué más? Yo lanzo la ecuación, ¿no? La ecuación es la siguiente. En un extremo, escaso control del poder político, no tenemos elementos institucionales de resorte del control político. Estas decisiones, ¿dónde las podemos controlar preventivamente? Es decir, ¿dónde están los espacios de la democracia para evitar decirle al poder político, oye, esto es contraproducente? Esto en todos los niveles, en los niveles de la misma esperanza de la gente. Allá nuestros pueblos allá dirán, pero es que esta villa, ¿para qué me sirve? La gente que está hoy esperando una cita en un hospital, ya que lo atiendan o lo que sea. Eso ¿cómo es prioridad en ese sentido? El otro en el sentido financiero, ¿no? Y en el sentido técnico que ustedes acaban de ver. Esa es una parte de la ecuación. Y la otra parte de la ecuación es, no hay control institucional, y en la otra tiene que ver con individualismo, con soberbia, con un ego crecido. El señor presidente le dijo ayer al país que su ministro del MOP tenía la capacidad de arreglar las calles en Nueva York. O sea, estamos en una desconexión total, en un desapego total de las cosas que estamos viviendo en este país. Y por supuesto, al decir que no repartía clemencia, no me acuerdo del concepto, no reparto piedades. Así es. Necesitamos un presidente con la sensibilidad de los que necesitan. Esa frase a mí de verdad que me dejó preocupado. ¿Cómo que no reparto piedades? En todo caso. Perdón que lo interrumpa, yo sé que está en minoría, pero precisamente quería preguntarle por otras cosas bien sorprendentes que dijo ayer el presidente Mulino en la conferencia de prensa y que a mí me llamaron la atención y quería su opinión jurídica. Él abrió la conferencia de prensa casi como una confesión, defensa anticipada, proyección. No sé si recuerda que dijo que él no vino a hacer negocios a la presidencia, que en el 29 va a tener menos amigos, y que no tiene ningún intermediario, como se dice por ahí, para negociar. Él no debería, como presidente de la República, si es que existen esos intermediarios, interponer una denuncia formal. O sea, esa es una pregunta, pero se las voy a acumular todas. La otra, le preguntan por el decreto de la Contraloría, que le permite a la Contraloría nuevamente hacer secuestro de bienes. Y contrario a lo que había dicho el viernes pasado, muy preocupado o muy disgustado con el proyecto anticorrupción del procurador, dijo que ahí él no le ve nada, como abogado no le ve nada, y que la Contraloría ha sido una entidad superpoderosa siempre y antes que él.
Y para rematar, habla del bioetanol y dice que eso no hay ningún negociado, que simplemente es una cosa que se acordó entre los petroleros y los azucareros, olvidando que el Contralor, que ahora tiene superpoderes y que hizo su conferencia de prensa justo después, viajó con él y sus familiares a Brasil en un evidente conflicto de interés, y que la semana pasada escuchamos al Contralor en una entrevista cuando le preguntaban, oiga, señor Contralor, ¿y usted se va a beneficiar con el negocio del bioetanol? Y él dijo, por supuesto. Y yo terminé de ver esa conferencia ayer y habían tantas manifestaciones de la pérdida de institucionalidad que tenemos como país, que perdón que lo interrumpa, pero quería preguntarle sus observaciones. Sí, a mí me sorprendió desde el punto de vista eminentemente jurídico que el señor presidente se atribuiera la posibilidad de la interpretación de la ley. Es decir, eso es legal y ya. Y entonces el sistema jurídico de interpretación y aplicación de la ley, ¿dónde queda? Eso le corresponde al sistema jurídico del país. Me parece que es contraproducente desde todo punto de vista en la forma, en principio. Esto le corresponde en todo caso a la sala tercera, en un debate sobre la legalidad o no de la norma, del acto jurídico del Contralor, que el presidente, por el hecho de ser abogado, es presidente de la República, y esto, insisto, en la forma le corresponde al sistema jurídico del país. Pero en el fondo, pudiésemos debatir, ¿verdad? Que no sé si olvidó el presidente de la República que después de 1984 hemos incorporado en el sistema jurídico del país una jurisdicción llamada jurisdicción de cuentas. ¿Y qué ocurre? Que hemos judicializado lo que en materia administrativa la Contraloría manejaba con la llamada DRP. Ese procedimiento administrativo fue extraído de allí y judicializado. Fiscalías de cuentas, fiscales de cuentas, tribunales de cuentas, y allí entonces se adscribieron las competencias. ¿Para qué? Para que luego que el señor Contralor de la República genere constitucionalmente, por supuesto, las auditorías, las investigaciones internas, remita esas constancias a la fiscalía mantenga la investigación, y allí, si el señor fiscal de cuentas tiene elementos para pedir medidas cautelares, se lo solicite al Tribunal de Cuentas. Ni siquiera el fiscal de cuentas en esta lógica puede otorgar y disponer de medidas cautelares. Si un fiscal no lo puede hacer, el Contralor como autoridad administrativa mucho menos. Es decir, quedaron en el país anuladas, sojuzgadas la posibilidad de que una entidad administrativa pueda generar medidas cautelares. Esta interpretación quedó desfasada en una realidad de una ley de 1984, pero hemos vivido institucionalmente y jurídicamente la asunción de otras jurisdicciones. Es que eso es un imposible jurídico. Eso es un imposible jurídico. Para la realidad de 1984 o para la realidad de la no existencia de la jurisdicción de cuentas, eso era cierto, pero ya dejó de serlo desde que constitucionalmente y desde que legalmente se instituyó la jurisdicción de cuentas. No es que el Contralor pueda acompañar a nadie, él lo que tiene que enviar inmediatamente las constancias al fiscal y activar esa jurisdicción. Bueno, tendrá, insisto, que asumir las consecuencias si él dijo que lo va a hacer en la retórica el ataque a la corrupción, y eso se ha convertido como en un talante también. Es que el que no está de acuerdo conmigo abanica la corrupción. Eso es totalitario, eso es un discurso totalitario. Aquí todos queremos un mejor país, pero en el debido proceso, con el respeto de los derechos de la gente, y hemos vulnerado y hemos hecho añicos esas autoridades con esa interpretación, el artículo 47 que habla sobre el derecho de la propiedad, que es un derecho fundamental para los gobiernos de los empresarios, para los gobiernos liberales. La columna vertebral del Estado liberal es el respeto al derecho de la propiedad, y con esta interpretación lo que se está haciendo añicos a esa misma lógica. Así que por ahí, insisto, mucha preocupación. Lo otro, el tráfico de influencia es un delito en sede penal
la mera manifestación de que yo soy amigo del otro o tal, no necesariamente nos pone en perspectiva de tener un tipo penal ya ejecutado. Tendríamos que mirar qué más hay, ¿no? ¿Qué más hay desde la perspectiva no solo decir, mira, yo soy amigo de tal persona con poder para que me facilites aquí, sino que en la realidad de los hechos tendríamos que verificar si hubo algún tipo de acción del funcionario o de resorte del funcionario en función de ese vínculo o de esa supuesta relación de tráfico de influencia. Sería sano una recomendación que sí, que se generaran las denuncias por lo menos para activar esta investigación, verificar qué ha pasado y por ende también va a coadyuvar para que el resto se prevenga y diga, y bueno, ya el presidente dijo que no hay tráfico, que no hay forma y podamos prevenir ese camino. Y lo de bioetanol, igual, ¿no? Estos se pusieron de acuerdo y ya, y dos figuras se pusieron de acuerdo y el pueblo, el destinatario, la otra cadena que tiene que ver con esto, que donde participa en ese diálogo, pero eso es la consecuencia y el efecto, insisto, de una manifestación política al decir que este es un gobierno de un sector del país y el resto no tiene ninguna injerencia. Más que un elemento jurídico, es una consecuencia política, una decisión política de este gobierno, decir que, bueno, aquí participan y toman decisiones un grupo específico, concreto, y el resto queda excluido. Gracias, licenciado. No, y algo que mencionó Sabrina, y que hablamos hace un rato, que el presidente dijo claramente, habló de un ruido que está llegando y que sigue llegando. O sea, reiteró la llegada de un ruido. Y ese ruido ya salió de Palacio, de que hay gente haciendo negocios utilizando su nombre, pero no hay una denuncia ante las instancias correspondientes. No sé si se puede presentar una denuncia para que se investigue o que él diga pública o que él le diga al Ministerio Público, oye, me han dicho que fulano, sultano, mengano y pereceo están utilizando mi nombre para hacer negocios. ¿Puede o no puede hacerlo? La acción es universal, la acción penal se puede presentar, sí, pero necesitamos también seriedad porque los tiempos, los espacios y los esfuerzos son limitados. Ya presentar y atomizar al Ministerio Público de ruidos no sería estratégico, ¿no? Tiene que haber elementos que dicten que hay una posibilidad de hechos que tienen una connotación de orden penal. Sí hay un delito de tráfico de influencia, existe, pero tiene unas connotaciones. Entonces, bueno, la persona o la información que se tiene indica que la persona llegó de un funcionario con mando y jurisdicción de toma de decisiones, sí, ok, perfecto, gancho. ¿Se activó algún tipo de acto específico de la administración pública en función de esos intereses? Sí. Bueno, entonces, en esas preguntas previas, uno puede decir, mira, es viable, pero hay mucha gente que llega y dice, yo soy amigo de tal, ¿no? Entonces, ¿y qué? Para provocar quizás, ¿no? A condicionar espacios en el funcionario. Hay que mirar eso y tal. Pero sí, tú no requieres la prueba idónea, no requieres la prueba sumaria, no requieres nada de eso. Pero que tenga algún tipo de, nosotros los abogados llamamos fumuri juri, o sea, la apariencia de buen derecho para que esto tenga un camino de una investigación y no sea frustrada, no se archive y perdamos el tiempo. Pero bueno. Sí, pero allá él se está refiriendo a gente que estoy seguro que él conoce. ¿Ya? Porque César Ruilova no va a ir a donde un empresario a invitarlo a hacer negocio en nombre del presidente de la República. Tiene que ser gente que conoce o ha llegado al Palacio de las Garzas o al grupo político que nos gobierna en este momento. Entonces, salir a decirlo y señalar que lo va a repetir nuevamente. O sea, quiere decir que él desde hace rato está recibiendo información de que hay gente utilizando su nombre. Lo que sí te puedo decir y asegurar es que nadie del pueblo va a quedar involucrado en esto. Nadie del pueblo. Ahí no va a haber nadie involucrado en una posible investigación respecto a un tráfico de influencia. No existe. No existimos en el escenario político.
Pero Él mencionó que no había una persona en específico para poder denunciar, como que era de manera abierta, o sea que él tampoco se comprometió en denunciar algún hecho irregular que obviamente afecta a los fondos públicos. yo puedo suponer por mi experiencia que hay escarceos, ¿no? Llega gente, pues, hombre, esto al epicentro llegan la gente y es más, se coquetean con con una foto, mira, aquí está la foto, ponen fotos ya del presidente en sus escritorios, en sus oficinas, todo eso pasa, ¿no? En este mundo, pero no creo que haya algo específico con alguna institución o tal. No lo hubiera denunciado. Lo que a mí me llama la atención es que es en la misma conferencia donde él empieza diciendo que él no llegó a hacer negocios y que lo del bioetanol no es un negociado, y entonces después dice que claro, que en su capitalismo de amiguetes, entonces ya se pusieron de acuerdo los petroleros y los azucareros. En el segundo grupo está el Contralor de la República. O sea, es algo que si estuviéramos en otro gobierno, en otro país, pues llamaría bastante la atención, pero además como tienen este ejército de funcionarios y de cuentas pagas atacando, ayer por ejemplo yo preguntaba tanto por el tema del conflicto de interés evidente que tiene el Contralor con el tema del bioetanol, como por la selectividad o no que van a tener esos secuestros de bienes de la Contraloría. Y me salió a atacar Paul Anria, que ha salido ya en publicaciones como parte de la planilla de la Contraloría. ¿Y qué tal? Entonces, nada, o sea, estamos en un momento donde la gente está exhausta de esta cantidad de conflictos de intereses, de que se esté avalando la corrupción abiertamente, de que se esté atacando a los medios como el Diario de la Prensa y como Hereida están tratando de hacer un trabajo, o que no se le están dando, digamos, el acceso a la información pública, mientras a otros sí, y siento que se acumulan tanto las cosas que llegan a pasar desapercibidas para la opinión pública. Creo que en la mañana hicieron un análisis sobre una pregunta que realizó una periodista sobre el nombramiento del Procurador General de la República o de la Nación, que el presidente no contestó. Y Álvaro, creo así fue, estableció un análisis de forma y fondo. Mira, qué importante siempre esa pregunta. Siempre esa pregunta, ¿por qué razón? Porque, bueno, verifiquemos cuántos procesos, cuántas carpetas de investigación hoy están abiertas sobre algún hecho de corrupción de funcionarios de este gobierno. Por lo menos aperturadas. No me digas que vas a investigar solo los procesos de investigaciones del gobierno pasado. Porque en un año y 3 o 4 meses, entonces hay la Inmaculada Concepción. Aquí no hay tráfico de influencia, aquí no hay absolutamente nada y todo el mundo está al 100. Entonces, por eso que siempre esa pregunta es fundamental, porque existió una relación anterior del presidente de la República con el actual procurador siendo su abogado. Entonces, esas preguntas siempre hay que contestarlas y aclararlas. Y también la Asamblea del Parlamento no puede pasarse de vacaciones porque ratificó al Procurador General de la Nación. Eso es un trabajo de control constitucional. Y también hay que preguntarle al Parlamento cuáles fueron los cuestionamientos, los controles para ese nombramiento. Esos son temas de institucionalidad democrática, Sabrina. Pero nosotros, o sea, nos quedamos y se nos olvidan. Y entonces empezamos a discutir los efectos de estos problemas y no las causas de los problemas. La causa es que en ese momento tuvimos que tener los resortes constitucionales y legales para decir, oye, espera, aquí algo no está bien. Aquí hay una relación. Ya vivimos con anterioridad este problema del presidente y su procuradora. Ya lo vivimos. Entonces vamos a seguir dando tumbo porque normalizamos estos temas. Y hoy entonces, ¿cuántos procesos, cuántas carpetas existen para funcionarios y gente de este gobierno? Ninguna, o muy pocas, o no se visibilizan. Ustedes escucharon la conferencia de prensa de las fiscales anticorrupción. ¿Cuántos procesos visibilizaron actuales? Ninguno. Toda la mácula son de los gobiernos pasados. Todo lo malo es de los gobiernos pasados. Entonces, estos son los debates de fondo estructurales que tenemos que discutir en este país para ver por dónde vamos y para
dónde vamos. Entonces creo que todo eso, Sabrina, de que el Contralor tiene, bueno, y el discurso del Contralor ayer fue de eso, de un leviatán. De la Contraloría es un leviatán en mínimo, ¿no? Y con el tema de los auxilios económicos empezamos con 4 muchachos de Bocas del Toro, que ninguno llega a $20,000, mientras hay gente de $275,000, de $200,000, hijos de políticos, miembros del partido, amigos de los empresarios con plata en este hijos país. De empresarios, exactamente, de grandes empresarios que tienen plata para becar ellos. Y bueno, y así estamos en este momento y así está caminando el país. Y también hijos de funcionarios de este gobierno y de allegados de este gobierno, que no creo que veremos expuestos como los muchachos de Bocas del Toro. ¿Dónde están las imputaciones? O sea, no nos hagan una conferencia de prensa para decirnos lo evidente, ¿ya? Pero bueno, es lo que... Pero eso es la consecuencia de la toma de una decisión. Mira, en el mundo de la abogacía, yo siempre he discutido, puedes hacer todos los congresos, todos los seminarios, puedes actualizar las leyes. Hay un factor fundamental, que es el factor de la independencia judicial. Si eso no se debate, si eso no se discute, usted puede tener las mejores leyes, pero si el juez no es independiente, el juez es un cobarde, al juez lo llaman y lo quiebran, lo someten. Entonces puedes tener el mejor sistema jurídico procesal. No existe. Necesitamos jueces independientes, jueces que cumplan, que su jefe sea la ley en la mano. Pero eso no falta. Y en los debates jurídicos, ese es el verdadero problema, la independencia judicial, interna y externa del poder político. Ese es el verdadero debate. No sé cuándo lo vamos a discutir y en qué espacio, porque en este país eso no se discute. Hereida, ya para ir aterrizando en el tema de la villa diplomática, la villa de las mentiras, la villa de la parranda, la villa de las orgías, de todo lo que se le ha dicho. Francachelas, como mencionaron. La francachela. Me gustaría saber si continúas investigando, van a haber nuevos elementos, hay nuevos temas por descubrir dentro de esto, y sí me llama mucho la atención cómo comienza todo esto en la fija del presidente de la República, de por medio en algo que es un tema del Estado, no siendo ellas funcionarias o servidoras públicas. Exacto. Vemos de manera repetitiva que los hijos de los presidentes quedan a cargo de obras importantes o con las ideas de que quieren hacer proyectos millonarios en el país. Ya vemos el hospital de mascotas, ¿no? Que ellas también estaban promoviendo este proyecto. Lo que sí es que todavía quedan eslabones en esta cadena, pero poco a poco se va comprendiendo por qué tanto empeño en rescatar esta propiedad que hasta ahora era prácticamente desconocida para la mayoría de los panameños y que hoy se asocia más con el gasto excesivo y la opacidad. Nosotros vamos a seguir investigando. Hay otras cosas detrás de esta villa diplomática que, como mencionaste, de seguro van a venir adendas por los trabajos que hay que realizar, porque ya vemos que no hay un estudio geotécnico de ese terreno, así que aquí vendría una adenda, aunque el Contralor defendió esta obra, su remodelación, sí mencionó que y reconoce que el costo está elevado y que eventualmente debía reducirse, pero recordemos que la empresa que estará a cargo de esta obra fue beneficiada con equilibrios contractuales en la pasada administración de la Contraloría, y ya sabemos esta relación de amistad entre el señor Solís, el ex Contralor, y el actual, y que obviamente allí quizás no pasaría nada, solamente los refrendo a todos estos contratos millonarios. Nosotros seguimos investigando,
tanto este y otros temas de interés donde el fondo público pudiese estar en riesgo, obviamente, por un manejo que pueda ser considerado irregular. ¿Algo más que añadir, Sabrina, por este tema? No, que es importante darle seguimiento como lo ha hecho el diario La Prensa y hacer las preguntas necesarias de por qué las hijas del presidente que no son funcionarias están haciendo un recorrido, por qué hay un abogado condenado en el caso Blue Apple acompañándolas, por qué nos contentamos con que el presidente diga va porque va y con que los ministros nos digan medias verdades o mentiras como excusas para un proyecto que a todas luces es injustificable en este momento en Panamá. Muy bien. Gracias, Ereida, gracias, Sabrina, por estar con nosotros en la mañana Gracias de hoy. a ustedes. Muchas gracias, mucho gusto. Que tengan excelente día ambas. Seguimos acá nosotros en Noticias 180 Minutos. Vamos con noticias de Chiriquí, ¿les parece? Y regresamos que tenemos otra entrevista en la mañana de hoy.